Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar que se una alguien más. Daniel, ¿de dónde eres tú? De Venezuela, Ah, ¿dónde estudias? en la central. Ok. Bueno. ¿Con con quién trabajaste? ¿Con quién? ¿Tú estás en posgrado ya o estás haciendo el No, pregrado? estoy en pregrado. Estoy Ah, haciendo la tesis ahorita de pregrado. ok. ¿Con quién trabajas? Con Magris y Iván Cabrera en astrofísica. Ok. ¿Y cómo estás? ¿Tú estás en este curso de oyente entonces? No, estoy inscrito en el curso, me está contando como una materia electiva para la carrera. Qué bien, qué curioso. Sí, Tengo otro estudiante ajá. que de mío de pregrado, pero él está entrando como oyente. Yo no sabía, bueno, creo que a él no le queda, no le hace falta ningún electivo, Ya, ya. pero no sabía que se podían tomar. Bueno, imagino que depende de la universidad, ¿no? Sí, creo que depende de la universidad, se puede aceptar como pregrado. Claro, O así dijo José Antonio, que está encargado de allá en la central. sí, porque en la Simón Bolívar, ¿quién está encargado? Creo que es Jorge, de Estefano. Eh, creo que sí, creo que Sí, ese. Jorge no tiene tiempo para nada. Está de rector, imagínate. Ya, claro. Sí. Porque no tiene tiempo absolutamente para nada. Por eso es que yo no he tenido ningún apoyo, ¿no? Pues me dijeron, mira, da el curso. Yo, oye, con todo gusto, ¿no? Pero después no me informaron nada. Entonces el otro día los estudiantes preguntándome de dónde está la materia. Entonces me voy a meter y veo que la materia que está puesta son los cursos del otro profesor. Entonces me dijeron que ya iban a empezar a poner mis notas. Parece que los estudiantes no sabían que había este curso. Bueno, Sí, esto todo un nos lo lío. dijeron ya de último porque todos pensábamos que terminamos con la parte de estadística con José Ocari, pero, pero después nos avisaron que estaba esto también de Monte Carlo y bueno, aquí Sí. vamos. Que esto de Monte Carlo se ha dado ya otras veces, ¿no? Sí, creo que no es la primera vez porque lo ha dado el profesor Ernesto Medina. Sí, creo que sí, Hola, pero hola, Jorge Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando un poquito a ver si se conecta alguien más, pero parece que este curso, no sé, lo avisaron a última hora, no sé realmente, ¿no? Ustedes tienen más información que yo. lo que pasa Jorge es que Luis, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Colombia. De Colombia. ¿Estás en Bucaramanga o...? En este momento por fuera de Bucaramanga. Ok, pero estás en la universidad allí. No, yo soy recién egresado de ingeniería, de ahí de la UIS, Bucaramanga. Ok. No sé si ya, esta mañana no estaban, pero me dijeron que ya deben estar las notas de mis clases, ¿no? Hoy les voy a poner una tarea, no me habían dicho que había que poner tareas, entonces hoy les voy a, espero que lo incorporen lo antes posible allí, una tarea muy sencillita, es como un jueguito ahí con unos numeritos para que la hagan para el martes, para que vayan siguiendo un poquito el curso, ¿no? Porque la idea es darles las bases para los proyectos que vayan a realizar utilizando, pues, estos métodos, ¿no? Bueno, mira, esperamos unos minutos más y listo. Nicolás, hola.
Bueno, ya son, según mi reloj, hora de Venezuela, son las 13:06. Así que esperamos un minuto más y empezamos. ¿Parece? Ok, perfecto. ¿Se conecta alguien más bien? Si no, bueno. De todos modos, como les mencioné, ya deberían estar mis clases en la plataforma y voy a poner la primera tarea, que es para entregar el martes que viene. ¿Ok? Muy, muy sencilla. Realmente solamente para que calculen unos promedios y algo muy sencillo, pero para que vayan entrando un poquito en calor. Ok, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Mi máquina es sumamente lenta. Cualquier cosita que haga, bueno. No sé qué ocurre. Diciendo que compartan, no. Ah, no sé. No deberían tardar tanto para compartir. Okay. Ok. Están todos viendo una paginita que dice Universidad Simón Bolívar, la Conga Physics. ¿Sí? Sí, sí, sí se ve. Ok, chévere. Entonces, bueno, vamos a recordar rápidamente lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? La clase pasada dijimos, bueno, nosotros tenemos que calcular promedios de cantidades físicas sobre configuraciones, ¿verdad? ¿Okay? Es decir, cuánto vale determinada, como son sistemas macroscópicos, tienen un número enorme de configuraciones consistentes con unos pocos parámetros eh, externos. O sea, nosotros damos unos pocos parámetros macroscópicos, decimos, yo quiero saber qué magnetización tiene un sistema con esta temperatura,
con estos campos magnéticos, o cómo se mueven la presión de un gas que está a tal temperatura, tal volumen, etc. Hay montones de configuraciones, ¿verdad?, que son consistentes con esas características externas que yo doy. Montones. Hay unas más probables dependiendo de la energía, etc. Entonces yo tengo que, para hacer mis promedios, ¿verdad?, tengo que calcular la cantidad que quiero por la probabilidad de que aparezca esa configuración. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, en principio, ¿verdad?, si ustedes les dicen hagan eso, uno diría, bueno, empiezo a calcular, ¿verdad? Empiezo a generar configuraciones a lo loco, al azar. Genero una configuración, calculo la cantidad que quiero medir o calculo la probabilidad de esa configuración. Por ejemplo, si estamos en un sistema a una cierta temperatura, la probabilidad de la configuración está por el factor de Boltzmann, ¿verdad? Por el E a la menos beta, la energía de la configuración. Ok, y entonces, bueno, genero configuraciones, las voy pesando y bueno, cuando me canso ya no puedo más, digo, bueno, este es mi promedio. Esa sería la forma directa de hacer eso, ¿verdad? Pero eso, como hemos visto, es muy ineficiente. Primero, el número de configuraciones es gigantesco. Si yo me empiezo así a generar configuraciones al azar, ¿verdad? Muchísimas de esas configuraciones, las probabilidades son bajísimas. Entonces, estoy gastando un montón de tiempo calculando la cantidad, la probabilidad, y resulta que no contribuyen en nada, lo que yo decía, ¿no? Ustedes se paran en la puerta del metro a preguntar, oye, ¿quién va a ser el alcalde de esta ciudad? ¿Por quién va a votar usted? Y están perdiendo su tiempo porque generalmente las personas que toman el metro por una zona, la mayoría no viven ahí. Entonces ustedes están diciendo, bueno, estoy haciendo una encuesta, ¿verdad? No vale. Estoy perdiendo muchísimo el tiempo. Entonces la idea es seleccionar el número de configuraciones del espacio de fase de aquella región que sea la que más contribuya al integral. Entonces, la clase pasada lo que hablamos es que si yo tengo algún método que en vez de generar las configuraciones al azar, es decir, a lo loco, ¿verdad?, voy generando las configuraciones con la probabilidad que yo quiero, entonces yo simplemente lo que hago es, ya sumo directamente sobre las cantidades, porque estas cantidades ya están generadas sobre esas probabilidades. ¿Y cómo hago yo? Y en termodinámica en general, ¿verdad?, cuando los sistemas están en equilibrio a una cierta temperatura, la probabilidad con el cual aparece una configuración a cierta temperatura es el factor de Boltzmann. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero es, ok, es muy fácil generar configuraciones al azar, ¿verdad?, a lo loco. Yo digo, bueno, agarro un sistema de espines, le volteo unos espines por aquí, o agarro una caminata aleatoria y voy pegando saltos de aquí para allá. Bueno, muy bien, con eso estoy generando configuraciones. Pero de nuevo, ¿verdad?, es configuraciones al azar y debería entonces calcular la cantidad y la probabilidad. ¿Habrá algún método más inteligente para generar las configuraciones más probables? Sí, y esos métodos son los llamados métodos de Monte Carlo y matemáticamente están basados en lo que uno hace una cadena de Markov, ¿verdad? En la clase pasada vimos que la cadena de Markov era una secuencia de configuraciones. Si yo genero una configuración, la otra, etc. Ahora, yo quiero que esas configuraciones tengan qué propiedad. Bueno, que yo empiezo con una configuración inicial, ¿verdad? Yo empiezo con una configuración ahí al azar. Mi sistema está en una configuración cualquiera. Ahí yo empiezo a dar la regla, la matriz de transición, la matriz estocástica que yo llamé W sub IJ, ¿verdad?, que me está diciendo la regla cómo ir de una configuración a otra. Si yo escojo bien esta matriz estocástica, va a ocurrir lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esta cadena de configuraciones que yo genero, después de un número muy grande de configuraciones, la probabilidad de obtener una configuración es independiente de cómo empezamos. Y no solamente eso, sino que la probabilidad de encontrar una configuración es la probabilidad que yo quiero, la regla que yo quiero. Entonces, después que yo logré esa convergencia de la cadena, yo digo, bueno, ahora sí, ahora yo estoy generando configuraciones no al azar, estoy generando configuraciones
con esa matriz estocástica particular, con esa regla particular, entonces sé que las configuraciones van a estar generadas con la probabilidad que yo quiero y que es estable. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo genero yo esas configuraciones? ¿Qué propiedades debe tener esa matriz estocástica? Pues ya vimos la clase pasada, ¿verdad? Que las propiedades deben ser las que satisface una cadena de Markov homogénea. ¿Y cómo viene dada la cadena de Markov? Las reglas son, doy la configuración inicial y doy las reglas de transición. Digo cómo voy de un sistema a otro. Entonces, en la clase pasada, dijimos qué propiedades deben de tener estas matrices de transición, esta forma de escoger las nuevas transiciones para que me asegure que la matriz converge. ¿Ok? Y que una vez que la matriz converja, es estable, es decir, que siempre converge. No es que, oye, de un paso a otro dio la casualidad que generó una configuración que tenía la probabilidad que quería, pero después se vuelve a volver loca. No. Entonces, las propiedades que además debe satisfacer estas reglas de transición es la parte, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada, que debe cumplir, que debe estar normalizada. O sea, si yo ya salgo de una configuración, siempre tengo que llegar a otra configuración de la cadena, ¿verdad? La otra es ergodicidad. Si dos configuraciones son posibles del sistema, siempre debo poder ir de una a la otra. O sea, si phi sub k es una configuración posible de mi sistema y phi sub j es una configuración posible, ¿verdad? Entonces yo siempre tengo mi regla de transición, me debe poder conectar esas dos condiciones. Y la otra condición es lo que se llama balance detallado, reversibilidad microscópica. O sea que en el fondo es lo mismo que ir de, o sea, no es exactamente lo mismo ir de I a J que ir de J para K. Cuidado. Okay. La transición de ir de K para J no es la misma que la transición de J para K, pero la probabilidad por la transición sí deben ser equivalentes. ¿Okay? Esa es la condición de balance detallado. Entonces, el martes probamos que si la cadena esta converge, es decir, después de un número muy grande de pasos, es decir, de aplicar la transición muchas veces, generar muchas configuraciones, la cadena me da la configuración deseada, ¿ok? Y que después que converge se mantiene estable, ¿ok? Eso lo probamos en la clase pasada, un poquito de álgebra bastante sencillita, y vimos que para probar eso teníamos que utilizar las condiciones que habíamos puesto previamente, ¿de acuerdo? Muy particular, balance detallado. Ok, entonces ya vimos la parte matemática, ¿verdad? O sea, yo tengo que dar unas reglas que satisfacen esas condiciones para lograr producir configuraciones con la probabilidad que yo quiero. Entonces, la clase pasada lo que vimos fue un ejemplo, quizás el ejemplo más famoso de todos los tiempos, de una configuración, unas reglas de transición muy sencillas que satisfacen las condiciones de la cadena de Markov, que era el algoritmo de Metrópolis. Y el algoritmo de Metrópolis, ¿cómo funcionaba? Decía, mire, yo empiezo con una configuración al azar. Empiezo con una configuración. Cambio esa configuración al azar. O sea, la cambio al azar como yo quiera. Por ejemplo, como habíamos visto, si tengo un sistema de espines, cambio, volteo un espín al azar. O volteo varios espines al azar. ¿Ok? Ahora, eso no es W todavía. Esa configuración que yo puse ahí al azar es candidata a hacer la nueva configuración. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Tengo que calcular la variación de energía. Es decir, la energía de la nueva configuración menos la energía de la configuración original. Si la variación de energía es negativa, es decir, si la configuración nueva que yo cambié tiene menos energía, yo siempre la acepto y esa va a ser mi nueva configuración. Si la configuración nueva aumenta la energía, yo no la rechazo, sino que la acepto con una probabilidad
E a la menos beta delta E. ¿Ok? Esa es la probabilidad que yo voy a aceptar. O sea, en general, las configuraciones son aceptadas con la probabilidad, genera un número al azar. Si R es menor que E a la menos beta delta E, la acepto. Siempre. ¿Ok? Y si es mayor, la rechazo. Claramente, si delta E es negativo, siempre la voy a aceptar, ¿verdad? Porque si delta E es negativo, tengo E a la más algo. Eso siempre es mayor que 1. Y R es un número entre 0 y 1. Pero también hay configuraciones en que delta E es positivo, que las puedo aceptar, ¿verdad? Si delta E por beta es un número pequeño, E a la menos B delta E podría ser menor que R, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, yo no solamente acepto las configuraciones que bajan la energía, sino que también acepto algunas que la aumentan. Ustedes dicen, bueno, ok, profesor, esa es una regla como podría ser cualquier otra. Bueno, intuitivamente, ¿verdad? Ya vemos que la regla es más o menos obvia porque me está diciendo que la probabilidad con que yo voy a aceptar las configuraciones es E a la menos beta delta E, y ese es el factor de Boltzmann. De todos modos, nosotros probamos la clase pasada que esta reglita cumplía ergodicidad, balance detallado, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se aplicaría el algoritmo de Metrópolis para el caso más sencillo, que es el modelo Dicing, una red cuadrada? ¿Verdad? Dijimos, empezamos con una red cuadrada, cúbica. Tenemos un sistema de espines, tenemos un hamiltoniano, escogí el modelo de Ising, el hamiltoniano más sencillo, y ¿qué hago? Es que configuración inicial, escojo un spin al azar y trato de generar una nueva configuración. Lo más sencillo es agarrando un spin al azar y volteando. Calculo la diferencia entre la energía final y la energía inicial. Fíjense que el cálculo de esa diferencia de energía es muy sencillo, muy rápido, porque como el hamiltoniano es muy local, es decir, las interacciones solo dependen de los primeros vecinos. Entonces, al voltear yo un spin, realmente no tengo que recalcular cuál es la energía de todo el sistema. Solamente ese spin solamente va a interaccionar con sus spins cercanos. ¿Ok? Entonces, solamente tengo que calcular la interacción de ese spin con sus vecinos cercanos para calcular la nueva energía. ¿Ok? Entonces, si esa nueva energía es negativa, acepto. Mi nueva configuración es esa con el spin volteado. Si no es negativa, pruebo, ¿verdad? Genero un número al azar, etcétera, y la acepto con la probabilidad E a la menos beta delta E. Y entonces así voy generando configuraciones, ¿ok? Evidentemente, entonces ustedes dirán, ah, bueno, profesor, entonces cada vez que usted genera una configuración, usted calcula la cantidad que quiere medir. Por ejemplo, si es un sistema de espines, yo quisiera medir la magnetización. Es decir, la diferencia son espines de Ising, por ejemplo, entre los espines hacia arriba y los espines hacia abajo. Pero, fíjense, yo no lo hago cada vez que yo volteo o no un spin, porque realmente eso sería prácticamente la misma configuración. Yo considero que hay una configuración nueva después que yo hago n intentos. Si mi red es de un tamaño, tiene n espines, si es 2 dimensiones será L por L, si es en 3 será L por L por L. Yo lo que hago es que hago n intentos. O sea, hago un intento de voltear spin, lo volteo, no hago otro, hago otro. Cuando he hecho n intentos de voltear los espines, entonces al final, ¿verdad? Algunos los volteé, otros no. Ahí, esa nueva configuración que obtengo después de todos esos cambios, esa la considero la configuración nueva. Y ahí es que yo voy a medir la nueva propiedad. Entonces voy a decir, mi configuración inicial tenía tal magnetización, el valor que fuera. Mi configuración siguiente es la que obtuve después de tratar de voltear los n-spines. Esa configuración la vuelvo a medir estas cantidades, ¿ok? O sea, yo no considero que tengo una nueva, es una nueva configuración, realmente, claro, cada vez que yo volteo un spin, pero yo no mido las propiedades de magnetización, etcétera, porque esa configuración es prácticamente la misma que la anterior. Ojo que cuando yo digo, hago n intentos de cambiar espines, no quiere decir que yo trate de cambiar todos los espines. O
sea, en algunos casos sí uno podría ir spin por spin. Trato de voltear el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Si el sistema está en equilibrio estático, bueno, eso funciona, pero generalmente no es el mejor algoritmo, porque realmente en la naturaleza, pues, si uno quiere hacer dinámica, eso no funciona así, ¿verdad? Que usted aumenta la temperatura, por ejemplo, y un spin se va volteando, después el otro, después el otro. No, se van volteando al azar. Pero cuando uno dice que hace N intentos de voltear los spins, no quiere decir que uno los mira a todos. Yo selecciono N spins al azar, primero uno, lo trato de cambiar, después otro. ¿Ok? Hay algunos spins que nunca pasé por ellos y hay otros que pasé varias veces por ellos. No importa, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama un paso de Monte Carlo. Entonces ahora cuando voy a calcular promedio, voy a calcular de acuerdo con esta formulita que pusimos del principio. Si genero M pasos de Monte Carlo, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos pasos, mido la cantidad que quiero medir, por ejemplo, la magnetización, la susceptibilidad magnética y los promedios, simplemente, ¿ok? Pero insisto, esos M pasos de Monte Carlo no son M intentos de voltear un spin, no. Cada paso Monte Carlo incluye N intentos. O sea, yo trato de voltear todos los spins, trato de voltear uno, sí o no y tal. Después que los traté de voltear, no a todos, sino traté de voltear N, el número de ellos, ¿ok? Entonces tengo una nueva configuración con los spins que volteé. Esa es la nueva configuración a la que le voy a medir, ¿ok? Entonces aquí estas M configuraciones son promedios sobre N pasos de Monte Carlo. Y en cada paso de Monte Carlo yo hice N intentos de cambiar spin, ¿ok? Entonces, bueno, esto lo habíamos visto en la clase pasada. Este algoritmo funciona muy bien para ciertos casos, ¿ok? Pero vamos a hablar, también tiene sus ventajas y sus desventajas. Los algoritmos de este tipo tienen ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tienen? ¿Dónde funcionan bien? Disculpen, estoy tratando de cerrar. ¿Dónde funcionan bien? ¿En qué caso funciona muy bien este algoritmo? Este algoritmo funciona muy bien cuando los hamiltonianos tienen interacciones locales. Por ejemplo, el algoritmo de Metrópolis, el hamiltoniano dice, fíjense, cada spin interacciona con un número muy reducido de vecinos. En el modelito que yo les puse, cada spin solo interacciona con sus vecinos cercanos. En 2 dimensiones son con sus 4 vecinos, ¿verdad? O podría interaccionar entre los cercanos y los siguientes, serían 8. Pero es un número reducido, ¿ok? En ese caso, aunque el algoritmo es local, realmente el algoritmo de Metrópolis funciona muy bien. La variación de energía, de calcular la energía es muy sencillita. Solamente tengo que ver, al voltear un spin, cuál es la relación con los 4 vecinitos, más nada. ¿Ok? O sea, imagínense que yo les pongo a ustedes, calculen la energía, les pongo una red, modelo de Ising al azar, le pongo una red de spin y le digo, este es el hamiltoniano, calculen la energía. Entonces ustedes tienen que ir spin por spin, ¿verdad? Viendo cuáles son los vecinos, etcétera, son las hamiltonianas, calcular energía. Eso puede tardar bastante tiempo si el sistema es grande, como son los sistemas que nos interesan, ¿verdad? Y después de hacer ese cálculo horrible, podría ser que desprecien esa nueva configuración y gastar un montón de tiempo calculando la energía para esa nueva configuración. Con los sistemas que son locales, calcular la nueva energía, como solamente tengo que ver los 4 vecinos, los 8 vecinos, etc., facilísimo, como vieron en la página pasada, en 2 páginas, eran 2 líneas. Calcular la energía de si volteo el spin, qué pasa con los 4 vecinos cercanos. Eso es todo. Entonces, bueno, si esa configuración no la voy a aceptar, bueno, no perdí muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero hay sistemas en que los hamiltonianos son no lineales o tienen interacciones de muy largo alcance.
por ejemplo, en mi tesis doctoral, yo trabajé con simulaciones de fermiones. Yo estaba estudiando cromodinámica cuántica, estaba estudiando los modelos de los quarks dentro de los nucleones, y en ese caso las interacciones hay una antisimetría allí total, que el hamiltoniano tiene una forma que aparece un determinante. El hamiltoniano tiene un determinante. Entonces imagínense, y ustedes saben que el determinante es altamente no lineal, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, calculen el determinante de esta matriz, calcular determinantes numéricamente es pesado, o sea, lleva tiempo de computación. Es decir, ahora hay algoritmos y formas de calcular determinantes, pero es bastante pesado. Imagínense ustedes que el hamiltoniano de ustedes tiene algo de la forma de un determinante. Entonces yo digo, ok, empiezo una configuración al azar. Para calcular energía necesito calcular un determinante. Oye, me llevó mucho tiempo, pero bueno, lo hice. Ahora hago un mínimo cambio. Cambio un spin, cambio algo. Y entonces al cambiar un spin o cambiar algo, tienen que volver a calcular el determinante. No es como el caso de Ising, como la interacción es local, yo solamente tengo que ver cómo interacciona ese spin con sus vecinitos. No, si el hamiltoniano fuera no local, yo cada vez que hago un cambio mínimo, tengo que recalcular un determinante, que es un procedimiento que computacionalmente requiere muchísimo tiempo. Y encima, muchas veces, después que calculé el determinante para calcular las variaciones G, lo voy a rechazar. Entonces, en un paso de Monte Carlo, de un sistema 1000 por 1000, que no es un sistema demasiado grande de cálculo, imagínense, yo tengo que calcular 1000 por 1000 determinantes. Entonces, es una locura. ¿Ok? Entonces, ya me estoy dando cuenta de que este algoritmo, como el de Metrópolis, funciona bien con hamiltonianos locales. Con hamiltonianos no locales ya se hace extremadamente. ¿Ok? Y como les decía, pero ustedes, profesora, eso de un hamiltoniano que tenga un determinante, eso es una locura, ¿no? Justamente, cuando los sistemas tienen grados de libertad fermiónicos, que es bastante difícil, ¿no? En un hamiltoniano, hacer simulaciones físicas con cantidades que permutan, que no permutan, ¿verdad? Hay que hacer una cantidad de cambios, etcétera, y ahí aparece un determinante y es un caso completamente físico. Al simular eso por los algoritmos estándar de Metrópolis sería una locura, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchos métodos eficientes para calcular determinantes, pero como digo, sigue siendo muy, muy complicado, ¿ok? Entonces, bueno, esa es primero una ventaja del algoritmo Metrópolis. Para hamiltonianos locales, es decir, que cada partícula interacciona con unas pocas, funciona muy bien. Si ya las interacciones son de muy largo alcance, o sea, cada partícula interacciona con todas, ¿ok? O cada partícula, o aparecen interacciones tipo determinante, etcétera, y este algoritmo no funciona muy bien. Después hay otro problema, que es la generación de configuraciones independientes. Fíjense, con este algoritmo, como ustedes verán, en general hay una fuerte correlación entre una configuración y la siguiente. Por eso es que yo no tomo un paso en Monte Carlo, no es que trate de voltear un spin. O sea, yo tengo un sistema de 1000 por 1000 spins. Eso tiene una configuración, eso tiene una magnitud, eso tiene una susceptibilidad. Con el algoritmo de Metrópolis, yo ahora selecciono uno de esos 1000 por 1000 spins, uno de ellos, lo volteo al azar. Supongamos que sí lo volteé. Yo voy a decir que esta nueva configuración es una configuración independiente de la anterior. Prácticamente la misma configuración. Es como si ustedes están haciendo una estadística, ¿verdad? Y se van a un edificio, entonces van a un apartamento y entonces abre la puerta y está el señor y la señora de la casa y tal. Y ustedes están realmente haciendo medidas independientes.
probablemente los dos, pues, bueno, no necesariamente, pero probablemente los dos van a votar por la misma persona. Entonces, bueno, estoy haciendo medidas independientes. Me metí en una casa en que hay un montón de gente, le estoy preguntando a todos si están todos relacionados. O sea, no estoy haciendo una buena estadística, ¿no? Entonces, por eso es, primero, esa es una de las razones por las cuales yo digo que una nueva configuración es después de que yo traté de voltear n spins. Ahí sí puedo decir, bueno, mira, más o menos la configuración que tengo al final, oye, es bastante distinta de la configuración inicial. ¿Ok? No necesariamente pasa cuando estamos cerca de las temperaturas críticas, y vamos a hablar luego de eso. Pero, de nuevo, como una configuración viene del anterior, obviamente, eso es algo que no se puede evitar. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al estimar los errores de los promedios. Bueno, si nosotros no estamos haciendo cálculos exactos, estamos haciendo estadística. Tengo un sistema que tiene un número gigantesco de configuraciones y ustedes van a calcular un promedio, pero no pueden generarlas todas. Entonces, bueno, ¿qué tan bueno es su promedio, verdad? Igualito. Ustedes quieren hacer una encuesta de quién va a ganar las elecciones en alguna parte. Ustedes no le pueden preguntar a todo el mundo, porque si le preguntan a todo el mundo, ¿verdad? Ya son las elecciones. ¿Ya para qué están haciendo encuestas? Ustedes van a seleccionar una muestra y ustedes tienen que asegurarse que su muestra sea tan buena o no, que tenga una determinada confiabilidad. ¿Ok? Lo mismo pasa con esto. O sea, como ustedes lo que están calculando un promedio sobre una configuración, están calculando lo real, tienen que estimar los errores. ¿Ok? Y cuando uno calcula errores, es distinto si las cantidades son estadísticamente independientes que si las cantidades están correlacionadas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Tenemos, a veces el sistema está en una situación que cerca de cierta temperatura o está tan estable o al revés, se han formado unos clústeres, eso lo vamos a ver, que casi ninguna configuración nueva es aceptada. Entonces, imagínense que ustedes ponen su programa a correr y se generan 10.000 configuraciones. Entonces, cuando vas a calcular el error, dice, bueno, agarro el promedio y divido entre 10.000, oye, me da un errorcito mínimo. Señor, lo que usted está haciendo es un disparate, ese cálculo de error. ¿Por qué? Porque resulta que a esa temperatura, prácticamente esa temperatura ya era tan baja, vamos a decirlo así, que realmente el sistema no podía acceder a ninguna configuración de energías más altas. Entonces usted, cada configuración, cada vez que hacía un cambio, no estaba cambiando nada y usted lo que estaba haciendo era promediando sobre configuraciones la misma. Entonces usted dice, ay, alguien hace un cálculo y me dice, yo promedié sobre 500 configuraciones. Y el otro me dice, no, yo lo hice mucho mejor, yo promedié sobre 5.000 configuraciones. Puede ser, los resultados pueden ser igual de malos, porque yo le puedo decir, mire, que usted promedió sobre 5.000 configuraciones que eran prácticamente todas las mismas, porque y no es que usted estuviera haciendo nada malo, era que usted estaba en una región de temperatura que nunca aceptaba nuevas configuraciones. Entonces, claro, su programa va, no calcula, no acepta ninguna configuración nueva, no importa, al final tiene uno, entonces usted lo que está midiendo 10.000 veces la misma configuración. Es como si usted le está preguntando a la misma gente todo el tiempo, no, mira, mi estadística mejoró muchísimo, porque pregunté a 100 personas, y mañana va al mismo edificio y le pregunta a las mismas 100 personas. Como no, chéverísimo su estadística, ¿verdad? Entonces, hay que tener también cuidado con eso, con el cálculo de errores. Hay que tener mucho cuidado al estimar los errores en los promedios, ¿ok? Entonces, en el capítulo de hoy vamos a trabajar justamente este problema llamado critical slowing down, que es que realmente uno llega a ciertas temperaturas, a ciertos valores críticos en que prácticamente todas las nuevas configuraciones son rechazadas. Entonces el sistema cuesta muchísimo llegar al equilibrio, se hace muy lento, ¿ok?
algunos puntos a tomar en cuenta cuando se hacen simulaciones numéricas. Bueno, cualquier simulación numérica tiene que tener pasos de calentamiento. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que comenzar nuestras simulaciones en alguna configuración inicial que la ponemos a nosotros a nuestro gusto, ¿verdad? No importa la temperatura, yo digo mis espines los voy a poner para arriba, para abajo, mitad para aquí, mitad para allá. Escojo una configuración inicial. Entonces, y de ahí empiezo a aplicar mi algoritmo. Ahora cambio con un spin, calculo la energía, voy volteando y voy generando nuevas configuraciones. Ahora, en la práctica, las configuraciones que siguen no están distribuidas con la probabilidad deseada, dependen de la configuración inicial. ¿Ok? Porque acuérdense que hemos visto que la cadena de Markov converge en teoría, matemáticamente, después de un número infinito de configuraciones. Cuando m tendía a infinito, la cadena converge. Y ustedes dirán, profesor, tengo que hacer infinitas configuraciones para que mi cadena converja. Eso no sirve para nada. No. Pero sí tengo que hacer un número grande de configuraciones. Por ejemplo, yo mido una cantidad, empiezo mi sistema, mi modelo de spin, le pongo una temperatura, empiezo con una configuración al azar que a mí me da la gana y empiezo a aplicar. Después de cada una configuración, cada paso a Monte Carlo, mido la magnetización. Y voy a ver que al principio esa magnetización va para arriba, va para abajo, o sea, oscila enormemente. Y después de un cierto número de pasos, yo voy a ver que la magnetización se estabiliza. Fluctúa alrededor de una media con un error muy pequeño y digo, aquí ya la cadena converge. ¿Qué quiere decir eso? Que después de ese número de pasos que yo tomé, que son los llamados pasos de calentamiento, ya puedo decir que mi cadena de Markov funciona. Es decir, ahora las configuraciones que yo genero de aquí en adelante están generadas con la probabilidad que yo quiero. Entonces, ahora es que yo voy a poder empezar a medir. Entonces, necesito correr mi programa un número de pasos bastante grande, ¿ok? Para asegurarme que la cadena converge. Afortunadamente, no son infinitos números de pasos. Y todas esas medidas, es más, yo ni siquiera mido las cantidades físicas que yo quiero medir. Bueno, sí lo hago para probar cuándo convergen, pero realmente ya uno, después que ha hecho varias veces, tiene como un estimado. Dice, mira, para este tipo de sistema, con 10.000 configuraciones es suficiente. Pero eso es importantísimo, ¿ok? Los pasos de calentamiento, porque ustedes tienen que esperar que su algoritmo converja, es decir, que se olvide de qué configuración inicial empezó, porque como yo les decía en la última clase, ¿verdad? Yo les digo a ustedes, hagan una simulación, cada uno empieza con el sistema que le da la gana, uno pone todos los espines paralelos, el otro los pone paralelos, antiparalelos, el otro coge, cada uno empieza como quiere. Pero si es un sistema físico, al final, ¿verdad? A cierta temperatura T, las cantidades que me tienen que dar todos son iguales. Si lo hacen bien, ¿verdad? Quiere decir que están aplicando bien la cadena de Markov, la regla, llega un momento que el sistema se estabiliza, se calentó, es decir, produce configuraciones con la probabilidad de Boltzmann y ahora ahí es que yo voy a medir, ¿ok? Entonces, uno lo que hace para saber eso, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé si el sistema converge? Bueno, agarre su sistema y mida unas cantidades físicas y empiece a ver para cada paso Monte Carlo cuánto valen. Y va a ver que al principio, bueno, fluctúan una locura y de repente se empiezan a estabilizar. Cuando usted ve que ya se estabilizan y dice, mira, después de 1500 pasos se estabilizó. Ya sé que este sistema tengo que hacer 1500 pasos de calentamiento y después de esos 1500 pasos es que yo voy a empezar a medir las cantidades físicas. Para los promedios físicos solo se deben tomar en cuenta configuraciones después de estos pasos. ¿Por qué? Porque antes de esos pasos, esas configuraciones no estaban generadas con la probabilidad querida, entonces yo no puedo decir que el promedio es la suma sobre ello. ¿Okay? Entonces, eso es importante cuando uno hace simulaciones numéricas. Asegurarse que ya estamos en la región en que el sistema converge. ¿Ok?
Después vamos a ver que hay efectos de tamaños finitos y tenemos que entender cómo lidiarnos con ellos. O sea, en la mecánica estadística, realmente los sistemas, nosotros estamos haciendo estadísticas para estudiar sistemas macroscópicos. El número de grados de libertad de las partículas es enorme, generalmente es el orden del número del Avogadro. Aquí se me pasó algo, el número de Avogadro no es 1023, es 10 a la 23. Ok, que es un número enorme. Y entonces, pero en la práctica yo no puedo generar todas estas configuraciones, ¿verdad? Ok, sino que genero las más importantes, pero además yo no puedo meter en el computador, o sea, un sistema real. ¿Cuántas partículas no tiene? Yo no puedo meter un sistema de 10 a la 23 partículas en un computador. En general no puedo. O sea, yo tengo que simular mi sistema en un tamaño más chiquito. Es como si ustedes tienen que hacer un modelo a escalita más pequeño de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Pero tienen que hacerlo bien. Tienen que saber cómo van a extrapolar los resultados. O sea, cómo voy a hacer yo los resultados de un sistema pequeño, las voy a poder extrapolar a un sistema macro. Y van a aparecer efectos de tamaño finito. Efectivamente, tenemos que saber lidiar con ellos. Entonces, pasos de Monte Carlo es importante cuando uno hace simulaciones. Pasos de calentamiento. Tener en cuenta, saber, ¿ok?, cómo lidiar con los efectos de tamaño finito, que vamos a ver que los efectos de tamaño finito, a veces lo que uno dice, bueno, eso es una desventaja terrible, que nosotros solo podemos trabajar en el sistema finito. A veces eso es una ventaja, porque me permite estudiar cómo el sistema va a alcanzar algunos puntos críticos. Y otra cosa que tenemos que saber es cómo calcular los errores, ¿ok? Como hemos dicho, las cantidades medidas con estos algoritmos son promedios estadísticos. Entonces tenemos que calcular, tener un estimado del error cometido. Y ustedes dirán, bueno, ok, es un promedio, calcula desviación cuadrática y ya está. Profesora, ¿cuál es la dificultad? Estamos cansados de calcular promedio. No es tan fácil. No es tan fácil porque las medidas, como comentamos, no son estadísticamente independientes. Que eso es realmente lo que vamos a ver ahora. Entonces, permítanme un momentico, por favor, para cambiar de... Ups. Ok, permítanme ahora que voy a cambiar otra... Voy a abrir otra... Voy a abrir otra página. Estoy tratando de abrir el nuevo documento. Ok, voy a compartir de nuevo otra pantalla. Espero que no tarde tanto como la otra vez. Ok, entonces ahora lo que vamos es hablar un poco de estos problemas que tenemos que tener muy pendientes cuando estamos haciendo Monte Carlo. Cómo calculamos los errores estadísticos, cómo lidiamos con este fenómeno de critical slowing down, que no sé, la traducción es algo, no sé, lentitud progresiva, vamos a decirlo así, que los algoritmos
cerca de los puntos críticos se empiezan a hacer muy, muy lentos. Disculpen, pero tarda muchísimo en abrir la nueva página para compartir. Wow. Voy a tratar tengo otra laptop. De todos modos, mientras tanto, mientras el share screen resucita, ¿alguna pregunta? Nada. Por el momento. ¿Todo clarísimo o todo oscurísimo? ¿O están durmiendo la siesta? Aparentemente todo claro, quizás ahora con el ejercicio veremos a ver. Sí, bueno, los ejercicios que les voy a poner, como digo, los primeritos son muy, muy sencillos, ¿no? Pero, claro, el material, ¿verdad? Que espero que ya hoy esté colocado. Yo lo que les voy a pasar simplemente son estas clases, pero para que ustedes ya las tengan, las vean como calma, pues hay que leerlos un poco calma, obviamente, ¿no? Porque aspiro que algún día pueda esto. No sé por qué tarda tantísimo, pero tantísimo en compartir. Eso es el problema de trabajar con una laptop prehistórica. Tengo otra laptop también prehistórica, pero un poco, esta es de la edad de, no sé, de piedra, la otra es la edad del fuego, o sea que quizás es un poquito más rápida para cambiar de... Ok. Ok. Están viendo una paginita que dice Métodos Monte Carlo, Critical Slowing Down. Sí, señor. Sí. Ah, Sí. qué bueno. Ok. Entonces déjenme hablarles un poquito de esto del Critical Slowing Down. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso que suena tan gringo, no? Como digo, lo que pasa es que, disculpen un momentito, a mí me está saliendo aquí una pantallita. Y que me aparece, ya. Ok. Ok, ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso con ese nombre? Y digo, se pone siempre en inglés porque en español no sé, yo no, lentitud progresiva sería la mejor traducción. Fíjense, ustedes saben, y creo que todos ustedes han visto cursos de estadística, ¿verdad? Y han visto que la mayoría de sistemas de la naturaleza presentan transiciones de fase. Las transiciones de fase son comportamientos físicos asociados a sistemas colectivos. Una partícula no tiene transición de fase, ¿ok? O sea, es el colectivo. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de agua, la molécula de agua es una molécula de agua. Yo no me la voy a encontrar en forma líquida, en forma de hielo o en forma de gas. Que las moléculas de agua se agrupen y se comporten de una forma o de la otra es por eso, porque son un grupo completamente macroscópico. Es decir, de alguna forma, en estos casos, yo siempre digo, el todo es más que la suma de las partes. O sea, una molécula no se puede comportar como un gas, ni como un líquido, ni como un sólido, porque ¿qué sentido? ¿Verdad? Pero cuando se agrupan, sí se pueden formar de una forma a otra. Y las partículas de estos sistemas macroscópicos tienen
comportamientos tan interesantes y tan espectaculares en la naturaleza como son las transiciones de fase. La más conocida de todos, ¿verdad?, es el agua. El agua, dependiendo de la temperatura, yo me la puedo encontrar en fase líquida, sólida o gaseosa, en el mejor de los casos. ¿Ok? Digamos, y una cantidad de fenómenos en la naturaleza, por ejemplo, el helio. El helio a temperaturas muy bajas aparece un fenómeno que es la condensación de Bose. O sea, los materiales magnéticos, por ejemplo, tienen una propiedad, los magnetos espontáneos, es que a temperaturas bajas están ordenados, son magnetos, son imanes. Cuando la temperatura aumenta, pero no es que aumenta paulatinamente, es que hay un punto en particular que ellos se comportan completamente distintos. ¿Ok? Entonces, los sistemas macroscópicos presentan fases y hay transiciones entre esas fases. En una transición de fase, las correlaciones espaciales y temporales crecen y a la temperatura crítica las escalas divergen. ¿Qué quiero decir eso? Yo siempre les pongo a mis estudiantes la idea. Imagínense que ustedes están, hay una pared gigantesca y están pintados unos dibujitos allí. Si ustedes están ahí, imagínense una pared enorme, esa no sé, será la valla de la muralla china, qué sé yo. Si ustedes están en China ahora y se acercan, ven unos detallitos, ven las punturitas y tal, ¿verdad? Y podrá hablar unas rayas grandes, unos dibujos muy grandes que ustedes no los observan a esas escalas. Ustedes se van alejando, ¿qué va a pasar? Que esos detallitos ya no los ven, ¿verdad? Y si ustedes se ponen en el espacio, que como ustedes saben que es una de las primeras cosas que se ve cuando se viaja al espacio, es justamente en la muralla china, hay ciertas cantidades. Si alguien hizo un dibujo, por ejemplo, que abarca toda la longitud de la muralla, ese dibujito se va a ver a escalas pequeñas y grandes. Eso es lo que ocurre cerca de los puntos críticos. Las escalas divergen, o sea, las escalas son infinitas, tanto muy cerca como muy lejos. Ok, muy lejos yo pierdo el detallito, ¿verdad? Pero yo veo el global. Entonces, las correlaciones, tanto espaciales como temporales, divergen a la temperatura crítica. Por ejemplo, vamos a volver siempre al caso del sistema de Ising, modelos de qué le pasa a un sistema de espines a la temperatura crítica, que es la temperatura de Curie. Cuando yo estoy por encima de la temperatura de Curie, el sistema no hay campo externo, los espines están desordenados. ¿Ok? ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué están desordenados, profesora? Porque el hamiltoniano de Ising, hay una interacción entre dos espines que prefiere que ellos estén o alineados o desalineados, dependiendo si la interacción es ferromagnética o antiferromagnética. Entonces uno diría, bueno, como hay una interacción entre ellos deberían estar ordenados a toda temperatura. No. ¿Por qué no están ordenados a toda temperatura? Precisamente por eso, porque hay un término hamiltoniano que favorece que estén ordenados, pero hay un término de temperatura que favorece el desorden, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí lo que impera es la energía libre. Entonces, ¿qué ocurre? Por encima de la temperatura crítica, el desorden gana. Por debajo de la temperatura crítica, el orden gana. Usted dice, ok, está bien, tiene sentido. Con temperaturas muy altas, la temperatura uno la asocia con entropía, hay entropía, el desorden gana. Temperaturas muy bajas, la entropía es baja, gana el orden, lo está. Ahora uno se imaginaría que ese paso de orden a desorden es un paso suave. No, es completamente abrupto. O sea, de aquí para acá es de una forma y de aquí para acá es de la otra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si uno se aproxima a la temperatura crítica desde temperaturas altas? Fíjense, lo que está pasando es que el sistema, hay un artículo que yo a ver si lo consigo de Wilson, lo que pasa es que es un artículo muy viejo de Wilson, que es el padre del grupo de renormalización que ganó el premio Nobel, también estudiando transiciones de fase con grupo de renormalización, además que es muy bonito porque el paper está
está en colores, un paper de, creo que es, no me acuerdo si es un Nature o algo así, una de estas revistas, ¿no? Entonces, él tiene un sistema de espines. Imagínense que tienen ustedes, los espines hacia arriba son azules y los espines hacia abajo son verdes, ¿ok? Si ustedes están a temperaturas muy altas, ¿cómo van a ver ustedes el sistema? Bueno, van a ver, ¿verdad? Manchones azules, manchones verdes, van a ver grandes manchones azules, manchones verdes, en general, verdes, azules y amarillos. Si lo ven muy lejos, de repente van a ver todo eso como medio verdoso, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, a grandes temperaturas el sistema está completamente desordenado. Un grupo de espines son azules, otro grupo son amarillos, pero no ordenadamente. No es que la mitad de arriba son azules y la mitad de arriba son amarillos, no. Ok, es bien desordenado el sistema. ¿Qué ocurre? Que ustedes están a temperatura alta, el sistema completamente desordenado, ¿verdad? Por aquí van a ver parches de espines azules, por aquí parches de espines amarillos, y así van a ver ese desorden ahí completo, ¿no? A medida que ustedes bajan la temperatura, lo que va a ocurrir es que si ustedes hacen la simulación al computador y le ponen y dicen, bueno, pónganme los espines hacia arriba, por cualquier, con amarillos, los de ojos azules, a medida que ustedes van bajando la temperatura y están por encima de la temperatura crítica, a medida que baja la temperatura, ustedes lo que van a ver es que se empiezan a formar unos parches enormes de espines, por ejemplo, amarillos. Los espines azules no importa, o sea, pero van a empezar a favorecerse en color. Y empiezan a aparecer parches, todavía hay espines del otro color, porque todavía estoy en la zona de desorden. Pero los espines de un cierto color se van a empezar a agrupar. Y claro, como hay interacciones de corto alcance, en cuanto se forma un grupo, un clúster más o menos grandecito de espines amarillos, esos clústeres empiezan a crecer. ¿De acuerdo? Y hasta que la mayoría de espines amarillos empiezan a tomar la red, y entonces hay muchos más espines amarillos que azules, y la red ahora está ordenada. Y eso ocurre a la temperatura crítica. O sea, en que no es que todos los espines sean amarillos, eso pasa a temperatura cero, pero hay una gran mayoría de espines de un color, ¿ok? Y eso ocurre por formación de estos clústeres enormes. Es como, imagínense una matriz de opinión. Imagínense que estamos lejos de una elección y bueno, ustedes van a una ciudad en que va a haber elección de alcalde, qué sé yo, y realmente la gente no le para mucho. Y usted le pregunta, ¿y usted por quién va a votar? Ah, bueno, yo por menganito, el otro por fulanito, o sea, todo desordenado, ¿verdad? ¿Qué pasa? A medida que se aproxima la fecha de las elecciones, empieza a haber influencia del medio, etcétera, empiezan a haber grupos de individuos que se empiezan a aglomerar, empiezan a aparecer, ¿verdad? Grupos que pertenecen a este partido, grupos que pertenecen al otro, y esos grupos empiezan a crecer. Y en la práctica, y cada grupo que crezca influencia a los demás. Claro, en política no es exactamente así, pero imagínense un poco ustedes eso, ¿no? Aquí sí, cada spin influencia a los demás porque hay una interacción entre vecinos cercanos. Entonces, imagínense en política. Empieza a haber un grupito de gente que dice, oye, a nosotros nos parece que debería ganar Menganito. Y ese grupo de gente, cada uno va influyendo dentro de su familia cercana. Mira, oye, fulanito, cada quien y cada familia, sí, y hay algunos, entonces empiezan a formarse grupos. Hay unos que van a desaparecer, pero hay un grupo que eventualmente va a crecer y entonces va a crear una mayoría de personas a favor de tal candidato. ¿Ok? Ahí lo que ocurre es que se llega al orden. Es un poco lo que ocurre en estos sistemas. ¿Ok? Esos espines ordenados, esos espines, si cambian de orientación, pueden producir cantidades, fluctuaciones enormes en las cantidades físicas. ¿Ok? Y entonces, fíjense, ahora como
Esto se da solamente en sistemas, las transiciones de fase en sistemas físicos, sean en sistemas enormes, el tamaño de los clústeres va a tender, al final va a haber clústeres que se extienden por todo el sistema. No quiere decir que todo el sistema completo, que todos los espines se pongan amarillos, no. Pero va a haber algún clúster que se va a extender, es como una mancha amarilla que se va a extender por todo el clúster. Va a haber todavía espines azules y por allí, pero va a haber un clúster que se llama el clúster infinito, ¿ok? Y ese clúster se forma justamente a la temperatura crítica, ¿ok? Entonces, en ese valor, en ese punto, la temperatura crítica, las cantidades que van a depender de las fluctuaciones van a diverger. Por ejemplo, la susceptibilidad magnética. Ustedes deben haber visto la susceptibilidad magnética, de alguna forma, es el cambio en la magnesión con la temperatura. El calor específico, el cambio de la energía con la temperatura. ¿Ok? Y el cambio de energía con la temperatura, el cambio de la susceptibilidad con la temperatura, lo deben haber visto con la estadística, no es más que la fluctuación. El calor específico es la fluctuación de la energía. Es el E cuadrado del promedio menos E promedio al cuadrado. Entonces, las cantidades físicas como susceptibilidad, las derivadas de las cantidades físicas que yo mido, están asociadas con la fluctuación y las fluctuaciones van a diverger. Por eso es que uno cuando hace una simulación de estos casos, y yo quiero saber, oye, ¿cuál es la temperatura crítica? Mido las susceptibilidades magnéticas, voy cambiando la temperatura y voy midiendo la susceptibilidad magnética. Cuando veo el pico, ahí digo, ahí está, estoy cerca de la temperatura crítica. Pero claro, como la susceptibilidad está asociada con la fluctuación en la magnetización, el pico lo que implica es que la magnetización tiene un error enorme. Entonces, a esas temperaturas críticas, los errores de mis cantidades físicas son enormes. ¿Por qué? Porque las fluctuaciones que ocurren a la temperatura crítica se manifiestan en el tamaño de las barras de error y se manifiestan como picos de la susceptibilidad. Este comportamiento cerca de las transiciones de fase es uno de los fenómenos físicos más interesantes que nos encontramos. Además que te dicen, bueno, eso ocurre en el modelo de Ising. Es que estas transiciones de fase tienen lo que se llama una propiedad que se llama universalidad, que dependiendo de ciertas condiciones, sistemas físicos muy distintos se comportan de la misma forma cuando llegan a estos puntos críticos. Por eso es que son tan importantes los métodos de Monte Carlo, ¿ok? Porque uno quiere estudiar estos sistemas cerca de la criticalidad. Entonces, irónicamente, lo que parecería un defecto. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular promedios de cantidades físicas. Y para tener un buen promedio, ¿verdad? Tengo que tener una barra de error chiquita. Y me está diciendo, pero cerca de la temperatura crítica, que es lo que me quieren medir, las barras de error se les hacen enormes. Entonces, bueno, y entonces, pero eso irónicamente es una ventaja, porque esas fluctuaciones nos permiten identificar la cercanía del punto crítico. Esos grandes errores nos permiten ubicar con precisión las cantidades físicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con este critical slowing down. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque ustedes están cerca del punto crítico. Imagínense, se están formando, están a temperaturas altas. Se están formando esos clústeres de espines amarillos, ¿verdad? Que están llenando la red. Insisto, si están por encima de la temperatura crítica, la mayoría de espines son azules, perdón, hay casi mitad y mitad de espines azules y amarillos. El sistema sigue estando desordenado, pero los amarillos se empiezan a ordenar, en clústeres. Como que ustedes están en un momento en que la población está más o menos igualmente dividida entre dos candidatos, pero de repente empieza a aglomerarse un grupo de gente a favor de un candidato. Se empiezan a organizar y empiezan a crecer ordenadamente.
¿qué es lo que ocurre? Fíjense que en este caso, imagínense cómo funciona el algoritmo de Metrópoli. Agarro un spin al azar y trato de voltear. Ajá. Como hay estos clústeres enormes, que están, por ejemplo, todos los spins amarillitos, ¿verdad? Todos paralelos unos con el otro, porque estoy moviéndome hacia un estado de orden. Lo más probable, ¿verdad? Es que cuando yo escoja spins al azar, agarre spins que están en esos clústeres. Esos spins es dificilísimo voltearlos. ¿Por qué? Porque ellos ya están todos paralelos. Cualquier spin que yo agarre dentro de ese clúster, lo voy a voltear y no se va a querer voltear porque están todos de lado. Es como decir, después de que ustedes tienen un grupo enorme de gente bien consolidado, el partido, yo no sé qué cosa, agarrar a una de esas personas y lograr cambiar su orientación política es muy difícil porque él tiene la presión de todos sus amigos, todos los que están alrededor le dicen, no, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo se traduce ese problema aquí? Se traduce en el critical slowing down. Ustedes se aproximan al punto crítico, se empiezan a formar estos grandes clústeres. Entonces, ustedes buscan al azar un spin, lo tratan de voltear. Oye, si les agarro un spin de los que están dentro de esos clústeres, también hay clústeres azules, es que nunca lo van a poder cambiar. Entonces, ustedes están ahí, su computador funcionando, visitando spins, cambia, no cambia. Entonces el algoritmo se hace lentísimo. ¿Por qué? Porque ustedes no están generando ninguna nueva configuración. Entonces, estos algoritmos como el de Metrópolis que yo describí son muy buenos, pero para calcular exponentes críticos o cuando yo quiero hacer cálculos detallados cerca de la criticalidad se vuelven muy lentos. ¿Se dan cuenta por qué? Porque cada vez es más difícil generar nuevas configuraciones. Entonces, para eso hay otros algoritmos que lo que hacen es voltean grupos de spins al azar. O sea, en vez de yo tratar de ir uno por uno a estas personas y convencerlas de que cambien de partido, ¿ok? Es como que yo organizo grandes charlas para grupos grandes para tratar de que cambien la opinión, ¿ok? Pero estos métodos en que van spin and spin, que hacen cambiecitos pequeños, cerca de los puntos críticos, presentan este problema que se llama el critical slowing down. ¿Okay? Es muy difícil generar nuevas configuraciones. ¿Por qué? Porque, como digo, se están agrupando en clústeres que realmente todos están paralelos o antiparalelos, dependiendo del tipo de interacción que yo ponga, ¿no? Entonces, ese es un problema que tengo. Entonces, claro, yo tendría el problema ahí que yo creo que estoy generando nuevas configuraciones, pero estoy cerca del punto crítico. Resulta que no, yo estoy visitando y visitando, es como si yo estoy hablando con gente o aquí y de allá. Yo hablé con un gentío y no le cambió la opinión a nadie. Entonces, realmente, los errores estadísticos no están cambiando, porque uno en principio dice, los errores estadísticos disminuyen con el número de mediciones. Entonces, en principio, cerca de los puntos críticos debemos hacer muchos más pasos de Monte Carlo. Si cuando yo me estoy acercando a un punto crítico, tengo que hacer más pasos para que tengan menos errores estadísticos. El error estadístico, ¿verdad? En principio, disminuye mientras más muestras tomen. Bueno, cerca de los puntos críticos, realmente eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque, como digo, cerca del punto crítico, si yo me estoy acercando, realmente yo estoy haciendo paso y paso de Monte Carlo y no estoy cambiando nada. ¿Ok? No estoy cambiando nada porque las nuevas configuraciones no se aceptan. Entonces, que haga ya pasos de Monte Carlo no quiere decir que está mejorando mi estadística. Porque ahora vamos a ver que los errores, cuando yo hago una estadística, disminuyen al aumentar el número de medidas solo si estas son estadísticamente independientes. Es decir, si ustedes vienen a mi casa hoy y hacen una encuesta sobre qué marca de jabón nos gusta más. Y al día siguiente, ¿verdad? Me vuelven a venir a mi casa y me vuelven a preguntar lo mismo, Y entonces usted dice, no, mire, mi estadística, yo
es de entre tantas medidas. Qué absurdo. Su estadística no está mejorando porque las medidas no son estadísticamente independientes. Usted le está preguntando dentro del mismo grupo varias veces lo mismo. ¿Ok? O sea, no mejora si usted toma mediciones siempre de lo mismo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, hay algo que se llama función de relajación, que es la correlación temporal entre dos medidas de una cantidad m separadas un tiempo t. ¿Ok? Esta es una cantidad que la voy a definir y vamos a ver que uno quisiera que la correlación sea lo más baja posible entre medidas para asegurarse que son estadísticamente independientes. Es como si usted le va a preguntar a la persona y quieren saber, pero espérate, ya va, yo estoy preguntando a esta gente aquí, pero a lo mejor esta gente es familia, a lo mejor esta gente está toda correlacionada y yo les estoy preguntando a todos ellos por quién van a votar. Resulta que todos estos son miembros de primos, tíos y sobrinos del alcalde. Y yo estoy haciendo aquí estadística entre un montón de gente que están todos correlacionados entre sí. Entonces yo debería saber tener una medida, decir, bueno, mire, usted está relacionado con ese alcalde, el candidato tal, ¿en qué medida? Tal. Bueno, ya eso no me importa. ¿De acuerdo? Es como de alguna manera, para saber si las medidas son independientes, uno va a pedir lo que se llama una correlación temporal. Entonces, la función de relajación se define, o función de correlación, si tiene, es el promedio de las medidas separadas un tiempo t. Imagínense que yo tomo una medida a tiempo t igual a 0. Y después tomo la medida a tiempo t. ¿Ok? Y calculo la diferencia con m al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta cantidad, en principio, debería disminuir con el tiempo. ¿Ok? Debería ir para t igual a 0. Claramente, esta medida, esta cantidad es 1. Y después, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, debería ir disminuyendo hasta 0. Esa es la función de correlación entre medidas separadas a una distancia t. Aquí sería pasos en Monte Carlo. Es decir, usted toma la magnetización a cierto, o una medida a cierto 10 pasos en Monte Carlo. Después la vuelve a tomar a 20 pasos. Después la vuelve a tomar a 30 pasos. Entonces yo con eso mediría qué tan correlacionadas están dos medidas separadas 10 pasos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en general, si los tiempos son muy largos, la correlación disminuye de forma exponencial y disminuye como L a menos T sobre tau. ¿Ok? ¿Dónde tau es el tiempo de correlación? Es decir, a medida que si usted se va alejando, ¿verdad? Se olvida un poco de la correlación de la medida, pues las medidas ya son más independientes. ¿Ok? Y en general, para tiempos largos, la correlación disminuye de esta forma. Es inversamente, es como una exponencial que decae en el tiempo, pero decae en el tiempo con un factor tau. ¿Ok? Fíjense, tau es lo que se llama el tiempo de correlación y es una propiedad de su sistema. ¿Ok? El tiempo de correlación diverge a la temperatura crítica. Entonces, a la temperatura crítica, la correlación se hace 1, es el máximo valor. Es decir, no importa el tiempo que usted tenga, toda medida está relacionada con la anterior. ¿Ok? Ese es el problema que ocurre a la temperatura crítica. Usted no puede generar medidas estadísticamente independientes. Es como que no importa a quién usted le vaya a preguntar, todos están correlacionados con todo. Entonces usted dice, oye, que yo quiero hacer una estadística, pero quiero ver, o sea, que medidas estadísticamente independientes. Resulta que aquí toda la gente que le estoy preguntando, todos son del mismo club. Y por más que yo me aleje más cerca, toda la gente que me consigo es del mismo club. No puedo obtener opiniones independientes. Bueno, eso pasa justamente a la temperatura crítica. Y eso está asociado con la longitud de correlación espacial. ¿Ok? Eso, bueno, no vamos a entrar. Yo me imagino que ustedes vieron algo de esto en estadística. O sea,
el tiempo correlación depende del tamaño del sistema. Si el sistema es más grande, la longitud de correlación es más grande. ¿Ok? Y eso depende con qué factor, con qué exponencial. ¿Es lineal? ¿Es cuadrático? Va a depender con un exponente que se llama z. Tiempo de correlación depende de la longitud de correlación espacial, es decir, qué distancia espacial están dos medidas. Y depende con un exponente que se llama z. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero si la longitud de correlación diverge a la temperatura crítica con el exponente menos μ. Y como les estaba recordando, yo asumo que ustedes vieron todo esto ya en estadística, la longitud de correlación es la distancia en que dos medidas están conectadas, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que justamente a la temperatura crítica, esa longitud de correlación tiende a volverse infinita. Entonces se forman esos clústeres de espines azules todos o amarillos todos que se tienden absolutamente por todo el sistema. O sea, no quiere decir que todo el sistema sea amarillo. Cuidado, porque entonces tú dices, si todos los espines son amarillos, estoy en la zona ordenada. No, estoy en la zona desordenada, pero aproximándome a la zona ordenada. Entonces hay unos clústeres que se extienden por todo el sistema de espines, grupos de espines amarillos, unas manchas gigantescas amarillas. Por allí habrá otras manchas enteras azules, ¿ok? Pero se extienden por todo el sistema. Entonces, por eso es que hay una invariancia de escala. Como estas manchones son infinitos, si yo me acerco, me alejo, los sigo viendo. Eso es lo que se llama invariancia de escala. Y es conocido que la longitud de correlación, el tiempo crítico, va a infinito con un exponente que es menos μ. Fíjense que el exponente es menos μ porque es negativo, o sea, entonces quiere decir justamente como μ es positivo, entonces esto es a la menos μ, o sea que cuando t igual a t crítico esto diverge, ¿ok? Entonces la longitud de correlación diverge a la temperatura crítica. Los clústeres de espines conectados se vuelven infinitos. Pero como el tiempo de correlación va como la longitud de la correlación, un cierto parámetro, entonces dado aquí va como, simplemente sustituye la longitud de correlación, el tiempo de correlación va como la distancia de la temperatura crítica por E a la menos μ seda, esta letra seda, ¿ok? No es un exponente crítico, pero a diferencia del μ, fíjense, yo puedo hacer el modelo de Ising y yo le digo, calcúlenme el exponente crítico, ¿ok? Y uno de ustedes usa modelo del algoritmo Monte Carlo, el otro usa algoritmo de Glover. Hay muchos algoritmos Monte Carlo. Todos, si han trabajado bien, me tienen que dar el mismo exponente crítico. Es una propiedad del sistema físico de ese modelo de Ising en dos dimensiones, etcétera, tiene un exponente crítico bien definido, que es independiente de cómo ustedes, qué algoritmo usaron. Porque es más, se puede calcular de forma exacta. El modelo de Ising en forma exacta tiene solución en dos dimensiones. ¿Ok? Pero fíjense que el tiempo de correlación diverge como la longitud de correlación por este exponente crítico Z. Z no es un exponente universal. Ese sí va a depender del algoritmo utilizado. Eso es lo que se llama un algoritmo dinámico. Si μ es un exponente crítico y es físico, sistema de modelo de Ising en dos dimensiones y tal, tiene ese exponente crítico. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan las configuraciones o en general configuraciones independientes, etcétera, etcétera? Eso va a depender del algoritmo que usted esté usando. Este algoritmo aquí, el del algoritmo, este Z es un exponente, pero no es un exponente universal. Va a depender del sistema. O sea, si yo le digo a ustedes, calculen ese exponente y uno de ustedes resolvió su sistema y usó el algoritmo de Metrópoli, le va a dar un exponente. El otro
Dijo, no, pues yo lo hice por un algoritmo de Glover, le va a dar otro exponente. Otro dijo, yo lo hice por el algoritmo de Swan, le dio otro exponente. ¿Está mal? No. Lo que sí les tiene que haber dado igualito todo es el new, porque este es un exponente universal. Este no, este depende de la dinámica. Entonces, claro, a mí me interesa como sigma, la longitud de correlación es muy grande, a mí me interesa cerca del punto crítico un algoritmo en que tenga este exponente crítico z, no es una z realmente, es la letra y así, que sea muy pequeño. ¿Ok? Entonces, fíjense, imagínense que ustedes calculen la correlación. O sea, ustedes, y la forma de calcularla es, esta es la correlación entre medidas separadas, un número de pasos k. Así se calcula. La medida en el paso j por la medida j más k menos la medida j al cuadrado. Aquí uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? No es que uno tiene que aprender cuando uno está calculando en el computador, no desperdiciar medidas. Si yo le doy a ustedes ahora 100 medidas, le digo, calculen la correlación entre las medidas separadas 10 pasos. Entonces ustedes me van a decir, ah, bueno, entonces yo tomo la medida en el primer paso y la medida en el 10º paso. Y tomo la 10ª y la en el 20, y la del 20 y la del 30. Entonces me va a calcular 10 valorcitos. Y yo digo, esa no es una forma eficiente de calcular, porque por eso usted está calculando promedio. Usted me estaba dando un promedio de 10 medidas. No, usted me calcula 10 pasos, la correlación entre la 1 y la 10, entre la 2 y la 11, entre la 3 y la 14. ¿Se dan cuenta? Entonces, el número de medidas para calcular su correlación es mucho mayor. Por eso aquí, vean que J más K. La 1 más K, ¿verdad? La 2 más K, así. Entonces, así aprovechan toda la medida. Entonces, imagínense que ustedes miden la correlación. Por ejemplo, esa M podría ser magnetización. Y la miden a distintas temperaturas. Por ejemplo, por debajo de la temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica están a 0.7 veces la temperatura crítica. Bueno, esa correlación cae bastante rápido, pero realmente oscila, está fluctuando. Si yo empiezo fíjense, no es que la temperatura sea grande o más pequeña, supongo que estoy lejos de la temperatura crítica, disculpen. Estoy a 3 veces la temperatura crítica, estoy muy por encima, el sistema está desordenado. La correlación va a decaer muy rápidamente. Después de unos ciertos pasos, la correlación cae y después fluctúa, por supuesto. Fluctúa alrededor de 0. Pero lejos de la temperatura crítica, la fluctuación decae muy rápido. O sea, después de unas cuantas medidas, ya el sistema es estadísticamente independiente. ¿Ok? Porque usted está cerca de la temperatura crítica, el sistema está muy desordenado, usted está volteando espines cada vez y bueno, le va a dar una configuración, otra, etc. La correlación es baja. ¿Qué pasa? Si usted empieza bueno, se pone más cerca de la temperatura crítica, está cerca de la temperatura crítica, se pone en 0.7. Fíjense, en 0.7 el sistema está ordenado, está debajo de la temperatura crítica. Pero ¿qué empieza a pasar? Que yo empiezo a ver que las correlaciones empiezan a aumentar muchísimo, pero muchísimo. Si me pongo a la temperatura crítica, las correlaciones crecen enormemente. La verdad es que la gráfica aquí pues no es muy buena. Claro, fíjense que aquí, en principio, ustedes me dirán, no, profesora, usted dijo que la correlación diverge, va como infinito. Bueno, un momentico. El problema, ¿verdad?, es que yo no puedo hacer un sistema infinito ni infinitas medidas. ¿Ok? Entonces, claro, cualquier medición que yo haga, mi correlación va a tener un límite. Si yo hago, por ejemplo, 1000 medidas, bueno, mi correlación no puede pasar de 1000, ¿verdad? O sea, porque estamos trabajando con sistemas infinitos. Pero eso es lo que ocurre con el critical slowing down. Está asociado también con el critical slowing down.
que cuando uno se acerca a la temperatura crítica, es muy difícil hacer cambios grandes del sistema con ciertos algoritmos. Por ejemplo, tratando de cambiar un spin a la vez, muy difícil que usted pueda lograr un cambio para generar una configuración independiente, sino que todas hay mucha correlación entre las configuraciones y eso le va a dar que usted está midiendo básicamente lo mismo, midiendo la misma cantidad física sobre montones de veces que está midiendo lo mismo. Entonces la correlación es muy grande y entonces sus errores estadísticos van a ser muy grandes. Entonces, cuando nos aproximamos a la temperatura crítica, como digo, la longitud de correlación se hace cada vez mayor. ¿Ok? Aquí hay un menos, disculpe, o sea, diverge. ¿Ok? Y entonces quiere decir que todo está correlacionado con todo, claro, porque ustedes están cayendo en esos clústeres gigantescos, esos manchones enormes de espines amarillos que se entienden por toda la red, como si ustedes estuvieran en la pared, que les pintan unos manchones gigantescos amarillos, otros gigantescos azules, o sea, y que se ven desde muy lejos, por eso es invariancia de escala. Si se aleja mucho, es como si yo pintara la muralla china y pintara unas rayas enormes amarillas que se extienden por toda la muralla y unas rayas azules también. Por mucho que yo me aleje en el espacio, todavía las voy a ver. Ahí es lo que se llama una invariancia de escala, siempre las voy a ver. ¿Ok? Entonces, insisto, que cuando me acepto el punto crítico es muy difícil generar configuraciones estadísticamente independientes. El sistema tiene islas en que los espines están alineados. Para generar configuraciones distintas es necesario invertir un gran número de espines de la isla. Es como que llega un momento que ustedes llegan, como sería casi como la situación actual en Venezuela, que la sociedad está muy polarizada. O sea, ustedes van y le preguntan a un grupo grande de personas, hay grupos enormes de personas que son de oposición, hay grupos enormes de personas que son del gobierno, y realmente si usted se mueve entre un grupo o del otro, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. ¿Ok? O sea, uno a uno es muy difícil. Usted va a agarrar a una persona de oposición que está rodeado de sus amigos son de oposición, sus colegas son de oposición, su familia es de oposición, y ustedes van a ir allí a hablar y convencerlo, mira, pero cámbiate, que el gobierno es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque las correlaciones son enormes, no van a cambiar. O sea, la única forma que usted tiene de hacer esos cambios, entonces esos algoritmos que te dicen, no, pero mire, vaya uno a uno y vaya a tratar de convencer a la gente que cambie, olvídese. Entonces, algoritmos como el de Metrópolis se hacen lentísimos. En cambio, hay algoritmos que son globales, algoritmos que permiten cambiar un grupo de espines a la vez. O sea, es como si usted dice, bueno, mire, en vez de usted ir a hablar, tratar de cambiar individuos a individuos, reúnen a un grupo grande de personas de la oposición o del chavismo, un grupo grande, y denle unas charlas o regáleles comida, qué sé yo, un grupo grande. Convénzalos para que ellos cambien, así como grupo, que se volteen todos ellos. ¿Cómo lo convenza? Bueno, no me quiero meter en eso, ¿no? Pero esa es la forma de hacerlo, no tratando de convencer uno porque las correlaciones son grandes, sino trate de convencer un grupo entero, trate de convencer a una familia entera que cambie y que esa familia grande, entonces claro, cada uno de ellos va a ir, pero no vaya a tratar de uno a uno, ¿ok? Entonces, unos algoritmos en que cambian, en vez de spin a spin, cambian grupos grandes de spines, van a funcionar mucho mejor, ¿ok? Ustedes miran, ah, bueno, profesora, pero eso es muy fácil. Usted agarró en el modelo de Metrópolis y dijo, usted cambia un spin. Ah, bueno, vamos a cambiar 100 espines a la vez. Vamos a cambiar 100 espines. O vamos a cambiar 1000. O vamos, digo, ok, chévere. Eso va a mejorar. Eso no se puede hacer a lo loco. Primero, tengo que probar que el nuevo invento este que me estoy haciendo yo de voltearlo la mitad de espines o voltear grupos grandes, satisface balance detallado, todo eso para asegurarme que yo voy a hacer una buena estadística. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por otro lado, también esos algoritmos tienen una desventaja, es que el algoritmo simple de Metrópolis,
para el sistemas locales, al voltear solo un spin, el cambio de energía es trivial. Porque el hamiltoniano es local, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Para el modelo Ising estándar, la energía en I es el spin I y sus 4 vecinos. La vez pasada yo puse 2 vecinos porque dije no quiero contar doble. Es lo mismo, ¿no? Simplemente tomen, ¿sí? Entonces, la energía de la configuración con el spin SI depende de los 4 vecinos de él. Son en 2 dimensiones, sus 4 vecinos cercanos, menos. Si yo volteo el spin, el cambio de energía simplemente es menos S, son los mismos 4 vecinos. Entonces, el cambio de spin de energía es esto. Es la suma de los 4 vecinos por 2 tal. O sea, el cambio de energía asociado a voltear un spin es trivial para el sistema local. Y eso hace que el algoritmo sea muy fácil de implementar. Este algoritmo que estábamos proponiendo, bueno, pero voltear de una vez es muy lento, sobre todo cuando me aproximo al punto crítico, porque no voy a cambiar nunca, porque cada spin está rodeado de sus 4 spins que tienen que estar todos paralelos a él, etc. Ajá, entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar, vamos a decir, voy a cambiar 25 spins a la vez, 30 spins a la vez, no sé cuánto. Cuidado. Por un lado, calcular la nueva energía. Cuando voltee 25 spins ahí al azar y todo, queda muchísimo más tiempo de computación. ¿Ok? Y además usted no está seguro de que ese nuevo sistema que usted tiene satisface balance detallado y todas esas propiedades. Usted puede estar loco volteando grupos enormes de spins que si no lo hace con cuidado, los resultados le van a dar todos mal. Entonces, es todo un arte describir esos sistemas, de encontrar sistemas en que yo puedo voltear grupos grandes de spins sin que sea tan complicado calcular las energías y que cumplan los pasos de, ¿verdad? Lo que es una cadena de Markov. Después vamos a hablar de alguno de ellos. Entonces, fíjense, el algoritmo que se voltea un solo spin por vez es el algoritmo Metrópolis, tiene un parámetro dinámico Z aproximadamente 2. Es muy grande. Quiere decir que este critical slowing down es muy serio, como ya hemos dicho, ¿verdad? Voltear solo un spin a la vez es muy chévere, es muy rápido, etcétera, pero cuando me aproximo a los puntos críticos se hace muy lento porque no volteo nada y estoy siempre ahí con la misma configuración. Creo que estoy haciendo medidas distintas y estoy siempre midiendo lo mismo. ¿Okay? Hay otros algoritmos con exponentes dinámicos, sí, muchos más pequeños. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver algunos, el algoritmo Swensen-One, etcétera, de Wolf. Son algoritmos en que consisten es que agarro un clúster, tengo que identificarme para un spin y voy viendo todos los spins que están paralelos a él. Y voy viendo, ¿no? Es como que voy a un señor y le pregunto quién va a votar usted y veo toda la familia, todo el grupo de gente alrededor de él, todos los que están en su familia, todos los que van a votar igual que él, tal cual. Entonces, después que tengo más o menos identificado ese clúster de personas cercanas que votan igual, entonces ahora trato de convencerlos a todos de cambiar. O sea, hago después un esfuerzo. Digo, entonces ahora les doy una charla a todos, les doy dinero a todos, les doy una bolsa de comida a todos, qué sé yo, pero trato de cambiar todo el grupo. Esa es un poquito la idea, ¿de acuerdo? El otro punto, después vamos a ver un poco de estos algoritmos. Otra cosa que es muy importante que ustedes tienen que saber cuando van a hacer estos sistemas es lo que se llama el análisis de datos. En este tipo de cosas uno hace, hay 3 fuentes principales de errores. Uno son errores sistemáticos, otros son estadísticos y otros son de sistema finito. Lo de sistema finito, eso no lo podemos evitar. O sea, yo estoy simulando en la naturaleza sistemas con números enormes de partículas de configuraciones. Yo no puedo hacer eso en un computador. Por muy grande que sea mi sistema, yo lo que estoy haciendo es un modelo más pequeño. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo que idear a ver cómo de sistemas pequeños yo puedo extrapolar que pasa en sistemas grandes. Pero después hay una diferencia entre errores sistemáticos y errores estadísticos.
¿Qué es un error sistemático? Los errores sistemáticos ocurren cuando hacemos aproximaciones en los algoritmos. Por ejemplo, cuando discretizamos ecuaciones diferenciales. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les puse un ejemplo? Tengo que calcular una ecuación de movimiento. Yo sé que masa por aceleración de un sistema es igual a fuerza. Masa por la derivada segunda es igual a la fuerza. Y quiero de ahí hallar X en función de T. O sea, quiero hallar las posiciones y la velocidad de las partículas. Es un problema que si lo pudiera hacer, ¿verdad? Analíticamente lo hiciera. ¿Qué es lo que hago? Como no lo puedo hacer analíticamente, en la mayoría de casos, digo, bueno, voy a resolver eso numéricamente. Voy a discretizar y voy a asumir, ¿verdad?, que las derivadas por diferencias. Como yo tengo que poner una diferencia, y la diferencia siempre va a ser finita, ese factor delta, yo pongo delta, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo aproximo x de t más delta igual a x de t más delta x punto más delta cuadrado x2 puntos sobre o, etcétera, ¿verdad? Entonces yo para discretizar tengo que introducir ese factor delta, que no puede ser muy grande, no puede ser grande, ¿verdad? Porque entonces no tiene ningún sentido, pero si es muy pequeño, voy a tardar mucho en que el sistema evolucione, porque yo digo x de t más delta. O sea, estoy yendo a distintos tiempos. Si delta es muy chiquito, imagínense. Entonces ahí estoy cometiendo un error sistemático, porque el algoritmo en sí tiene un error que yo estoy sustituyendo algo por un número finito y ese error se propaga, ¿verdad? Porque x de t más delta tiene un error. Dependiendo qué tan bueno sea mi algoritmo, el error es de orden delta o delta cuadrado, etc. Cuando yo de ahí hago x de t más 2 delta, el error se va propagando. Esos son errores sistemáticos. Ocurren cuando uno discretiza ecuaciones diferenciales o cuando discretiza integrales. Yo digo, bueno, yo voy a hacer una integral entre este intervalo, voy a tomar los números acá. Esos son errores sistemáticos. O como ustedes están midiendo una cantidad con una regla y la regla está mal o el instrumento está mal calibrado. Esos son errores sistemáticos. Cuando uno hace algoritmos de Monte Carlo, en general, estos errores no aparecen. O sea, porque usted no está resolviendo ecuaciones diferenciales. Pero en los algoritmos de Monte Carlo, usted está calculando promedios. Entonces ahí hay errores estadísticos. Porque realmente nosotros no podemos generar todas las configuraciones del sistema. Generamos solo un conjunto de ellas y calculamos promedios. Eso es lo que hacemos en Monte Carlo. Digo, bueno, yo no puedo generar todas. Me veo la forma más inteligente de hacer mi estadística, tal de escoger las configuraciones más relevantes y calculo el promedio de esa cantidad que yo quiero medir sobre esas configuraciones. Pero igual estoy calculando un promedio. ¿Ok? Y si estoy cerca de puntos críticos, etcétera, las fluctuaciones pueden ser enormes. O sea, en una configuración me puede dar el valor promedio y si estoy cerca del punto crítico, la configuración siguiente me puede dar una cosa completamente distinta, porque es ahí justo a la temperatura crítica cuando el sistema está cambiando, ¿no? O sea, la temperatura crítica es como la adolescencia. O sea, ocurren grandes cambios. Entonces, las fluctuaciones pueden ser muy grandes. ¿Ok? Y acuérdense que las fluctuaciones, el hecho de que sean grandes, se miden realmente la función respuesta. Cuando yo mido la susceptibilidad magnética, lo que estoy viendo es cuáles son las fluctuaciones de la magnetización. Y veo que cerca del punto crítico la susceptibilidad es enorme. Ah, ¿por qué? Porque ahí las fluctuaciones son enormes. El calor específico, otra función respuesta, porque es cómo cambia la energía en el tiempo, ¿verdad? Me da otro pico cerca de la temperatura crítica. Perdón, es cómo cambia la energía con la temperatura. ¿Ok? Entonces, las funciones respuesta realmente son medidas de las fluctuaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense. Por ejemplo, si yo fijo la temperatura del sistema, son energías diferentes en las distintas configuraciones, porque yo voy a generar configuraciones. Me van a aparecer configuraciones de todas las energías, no con la misma probabilidad, ¿se acuerdan? En el sample canónico.
La energía cambia, pero está pesada por el factor de Boltzmann, E a la menos E entre KT. Entonces, las diferencias en los promedios, el calor específico. Este es un ejemplo que, bueno, yo siempre se lo hago a mis estudiantes de estadística, seguro que se lo han hecho. C sub B es la derivada de la energía con respecto al tiempo. Calculen la energía promedio, ¿verdad? Sería la integral de E por el factor de Boltzmann, etcétera, derivan y les va a dar exactamente esto. O sea, ¿de dónde sale esto? No se los puse aquí porque asumo que ustedes ya han visto estadísticas. Pues, ¿cómo calcula la energía promedio? Es la integral de la suma sobre la energía en todas las configuraciones de E. ¿Cuál es por la probabilidad de una energía E? Que es E a la menos beta E, dividida, ¿verdad?, entre el factor de normalización. Derivan eso respecto a la temperatura y les da exactamente esto. C sub B de E a de T, de E promedio de T es esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es E cuadrado menos E? Es el error en la medición de la energía. Entonces, a temperatura crítica, el calor específico diverge. De forma similar, las fluctuaciones de magnetización están asociadas a la susceptibilidad magnética. Entonces, cada paso de Monte Carlo, en general, solo ocasiona un pequeño cambio en el sistema. A pesar de que el paso Monte Carlo es que yo traté de cambiar los n pines, pero en general el cambio no es muy grande. Entonces, cerca de T crítico, los sistemas se aproximan muy lentamente al equilibrio, como yo decía, critical slowing down. Realmente uno genera y genera y resulta que en el fondo nunca está cambiando. No, nada, el sistema se resiste a cambiar. Entonces, estoy haciendo estadística y siempre estoy preguntando a la misma gente, generando sobre mis configuraciones muy parecidas, por eso que el sistema se hace tan lenta la simulación y los errores se hacen muy grandes. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la correlación entre medidas de separadas a una distancia T? Aquí T puede ser tiempo, como puede ser pasos Monte Carlo. La definimos de esta manera. Esta es la expresión de correlación. Y esto es proporcional, hemos dicho, a sistemas grandes, no muy cerca de la criticalidad, como E a la menos T entre psi. ¿Ok? Entonces, como a la temperatura crítica, sigma, se vuelve infinito, las correlaciones son enormes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el tiempo de correlación crece cerca del punto crítico? ¿Ok? Aquí, cuidado, aquí es tau. Disculpen, aquí no es sigma, sino tau. Disculpen, aquí hay un error. Esto es T sobre tau. Y aquí es tau. ¿Ok? En las notas se los voy a corregir. Ok. Tau, el tiempo correlación, crece al acercarnos al punto crítico. ¿Ok? Es muy difícil obtener medidas estadísticamente independientes cuando nos aproximamos a la temperatura crítica. Entonces, es muy importante estimar los errores estadísticos. ¿Ok? Entonces, bueno, caramba, en la tarea que les puse aparece un poco de estimación de errores estadísticos. Bueno, vamos a dejar la parte esta de los errores estadísticos para la próxima clase ya. Los ejercicios que les puse, vayan haciendo. Yo puse que la tarea iba a ser para el martes, pero vamos a hacerla para el miércoles, para el jueves, ¿ok? Pero vayan ya viendo la tarea porque simplemente vamos a calcular, vamos a recordar cómo se calculan los errores estadísticos. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, mira, un error en una serie de medidas calcula desviación estándar. Eso es cierto si las medidas son estadísticamente independientes. Pero estas no son estadísticamente independientes porque de una configuración, la siguiente viene dada por la misma. O sea, hay una correlación. ¿Ok? Entonces yo no puedo alegremente calcular los errores estadísticos como la desviación estándar, sino que los errores estadísticos son mucho más grandes. Hay muchas formas de estimarlo,
yo les voy a hablar una que es una de las que me parece más eficiente, que es el método de bloques, que eso lo veremos después, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. La próxima clase habrá estadístico. Entre hoy y mañana, porque me acabo de ver que tengo que hacer tengo unos errorcitos aquí, como que sin estado, etcétera, ¿no? Voy a tratar de corregirlos antes de dárselos a ustedes. Ok, ¿preguntas? Disculpen, yo no sé si estoy yendo como la Una mitad. pregunta, ¿dónde, Dime. dónde estaría colgado las notas y las tareas que no las he encontrado? Mira, yo todavía no sé dónde se cuelgan. Yo la semana pasada se las pasé a alguien para que las pusiera. Creo que no las habían puesto, pero me dijeron que para hoy ya estaban puestas. Creo que como ustedes se meten en Monte Carlo, el módulo, porque hasta hoy eran las clases del profesor Ernesto. Ok, yo Sí, voy a hablar con así ellos para asegurarme que estén poniendo las clases. Ok, porque ya debería haber, con esta sería la tercera clase, ¿no? Y yo ya se las di las dos primeras clases. Hoy pensaba darles esta y darles las tareas para que las publicaran. Ahora, según me dijeron que uno se metía en Mattermost y ahí creo que estaba el curso y estaban las tareas. ¿Podrían verificar, por favor? Ustedes tienen más, bueno, algunos de ustedes quizás el primer curso, pero la mayoría de ustedes tienen más experiencia que yo. ¿Ok? Porque yo lo que les he dicho, mire, pónganme las tareas, me dijeron que sí, que me las habían puesto, pero no estaban todavía. Yo esta mañana miré y estaban las clases del profesor Ernesto, excelentes las clases, por supuesto, pero claro, no estamos dando exactamente el mismo material, en el mismo orden, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la expresión para que pongan las clases, ¿ok? Y bueno, tengo que averiguar cómo hago para comunicarme con ustedes, ¿no? Para decirles dónde están las clases. Pero igual que hoy vi que sí les mandaron un mensaje diciendo hoy hay clase, les pueden mandar un mensaje diciendo aquí están las notas. Ups. ¿Salí? Ya le acabo de escribir en el Mattermost a Sí, deberían Martínez estar. para que nos ayude con eso, porque él fue el que nos puso el anuncio de que ya está la clase. Entonces él ¿Quién? quizás nos pueda dar luces sobre esto. ¿Quién es la persona, perdón? En este caso nos escribió Alexander Martínez Méndez. Alexander, sí, efectivamente. Yo esta mañana les mandé las clases, las notas, yo se las había mandado ya al profesor Ernesto hace varios días, bueno, después de la clase, y hoy se las mandé a Alexander. O sea que ya deberían estar allí. Faltaría la de hoy. ¿Podrían Claro, revisar, por favor, en en el transcurso Mattermost? del día creo que nos va a decir dónde está en específico. Ok, chévere, porque yo ahora mismo, en cuanto haga unos cambios, y les voy a mandar la nueva, las nuevas clases. Hay unas que tienen errores, por favor, las clases no, algunas no. Seguro que tienen montones de errores, ¿no? Si yo dando la clase me doy cuenta que hay errores, imagínense ustedes. Por favor, cuando hay errores, dígamelo. Por si acaso ya yo les dije, pero tengo que ver dónde pongo el chat. Mi correo es buendía@usb de Universidad Simón Bolívar.be, ¿ok? Hasta que haya una forma mejor de comunicar. ¿De acuerdo? Pero yo quería saber es cómo se sienten, porque, digamos, cuando uno da un curso en el mismo sitio, como uno sabe lo que ven los estudiantes en pregrado, lo que han visto en estadística, les ve las caras en clase y aquí es como un radio, ¿no? Que tengo una gente allá, pero no sé. Entonces quería saber cómo se sienten en el curso, sienten que tienen una base en estadística suficiente y están entendiendo cuando yo hablo de fenómenos críticos y todo eso, o estoy hablando en chino. Sean sinceros.
Por mi parte, yo me siento bien, cómodo, estoy entendiendo. Me faltaría revisar los apuntes para terminar de consolidar todo. Ok, porque todos ustedes creo que ya han visto un módulo de estadística, ¿verdad? Sí, justamente también el pregrado también, Claro. comparto con George, igualmente. Perfecto, chévere. Ok, sí, eso porque estos son unas poquísimas clases como para introducirlo a los sistemas. Después vamos a ver unos ejemplos y la idea es, bueno, que trabajen. Yo propuse unos proyectos. La idea después es hablar de cada uno de los proyectos y darles un poquito como las bases, pero estas son las bases teóricas para que empiecen a hacer los proyectos, ¿no? Ok, bueno, chévere. No duden, por favor, si tienen dudas, pregúntenme o de repente me digan, profesora, es que nosotros no hemos visto esto, profesora, ya va, que no estamos entendiendo nada. Ok, porque la idea es que ustedes aprendan. Si no, estamos perdiendo el tiempo los dos. Ok, bueno, chévere. Entonces, que tengan buen fin de semana y yo trataré de hoy mismo ver si darle las tareitas son muy sencillitas. Ok, simplemente hay una sobrecálculo de errores y eso que la pueden dejar con un poquito más de, pero es que son triviales. Pero es para que ustedes se vayan familiarizando un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, chévere, Listo, entonces, profe. que tengan buen fin de semana y aprovechen a leer las notas, ¿ok? Vale, Hasta profesora. luego. Listo, Muchas profe. gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Hasta luego.